Gracias, muy amables, y bueno, ante todo agradecer la invitación a BIS Foundation. La verdad es que es un gusto estar aquí con ustedes y bueno, reflexionar sobre todo sobre algunos temas del financiamiento a las organizaciones de la sociedad civil, particularmente el financiamiento público. Y esta conferencia está pensada en cuatro tiempos en realidad. El primer tiempo es reflexionar un poco sobre las organizaciones de la sociedad civil, la conceptualización de las organizaciones. El segundo es irnos de lleno al tema de fondos públicos para organizaciones, y el tercero es reflexionar un poco sobre la política pública de fomento, y a partir de ahí, bueno, abrir una sesión de intercambio de reflexiones, de preguntas y respuestas. Así es de que si tuvieran por ahí la presentación para poder reflejarla e ir dando inicio. ¿Le muevo con algo? Creo que Jorge se lo llevó, ¿no? Bueno, muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias nuevamente. A ver, supongo que esto es por acá. Primera parte, organizaciones de la sociedad civil. Y aquí tenemos, ya lo decía Jorge, tenemos toda una bronca a nivel de conceptualización. En la academia todavía no nos ponemos de acuerdo, pero no solamente en México, en varias partes del mundo todavía no le agarramos la onda de poder definir qué es una organización de la sociedad civil y qué no es una organización de la sociedad civil. Pero lo que sí hemos tratado de definir es que hay dos ejes a partir de los cuales podemos ver a las organizaciones. Uno, a partir de la gobernanza, y el otro a partir de la economía. A partir de la gobernanza, esto también de lo que hablaba Jorge, de entrada hay organizaciones de la sociedad civil porque está el derecho de los ciudadanos en participar en cualquier decisión que a mí me afecte. Si algo me afecta, tengo el derecho a participar y para eso me puedo organizar. El segundo es que las organizaciones se han vuelto medios también para el ejercicio de los derechos ciudadanos. Y se ha visto que las organizaciones de la sociedad civil tienen la capacidad de poder diagnosticar mejor un problema local que el propio gobierno, por una razón muy sencilla. Ellos están directamente en contacto con quienes tienen la problemática social y saben de mejor manera cuáles son las causas, cuáles son los efectos. De ahí que esa es la gran contribución que también hacen las organizaciones de la sociedad civil. Y también un tema fundamental, las organizaciones de la sociedad civil sí hacemos política. No buscamos el poder, eso es distinto. No somos un partido político que busque el poder, pero sí hacemos política. ¿Cómo se hace política? Pues participando en el diseño de los programas públicos, los programas de gobierno. Ahí le entramos al diseño, pero también le entramos en la evaluación de los programas y también le entramos en la implementación de los programas. Hacer política no significa participar en un partido político. Hacer política significa involucrarse en los asuntos que no son públicos, que no son comunes, y es por eso que no hay que dejar de lado esa visión de las organizaciones de la sociedad civil que inciden en la política pública. Y la otra forma de ver a las organizaciones de la sociedad civil es que son organizaciones que producen y distribuyen bienes y servicios para temas de rehabilitación, para temas de diseño de leyes, para distintos temas que se pueden ver como productos y servicios tangibles. Y son, por tanto, organizaciones que contribuyen a la riqueza nacional, al Producto Interno Bruto. ¿Saben cuánto contribuye las organizaciones de la sociedad civil de México al Producto Interno Bruto? 2.7% del Producto Interno Bruto. Eso no es poquito, ¿eh? Por otra parte, también contribuimos en la generación de empleos. De la población económicamente activa, el 2.2% lo generan organizaciones de la sociedad civil. Tampoco es poquito. Ahí estamos incluyendo los voluntarios y estamos incluyendo también a las personas que dedican profesionalmente su trabajo a estas organizaciones. Así es de que tenemos dos aristas. Contribuimos sí a la gobernabilidad democrática y también contribuimos a la economía. Y a partir de estos enfoques, sobre todo del enfoque económico, es que de repente surge la idea del tercer sector, ¿no? Creo que todos lo hemos oído. Tú eres del tercer sector. Por ahí varios hemos tenido algunos problemas con el nombre, pero bueno. Y se asocia que el primer sector es el gobierno, el sector público.
En consecuencia hay un segundo sector que será las empresas y todo lo que no sea eso, pues será un tercer sector, ¿no? Un concepto medio residual, es decir, pues no sé quién seas, pero no eres ninguno de estos dos, ¿no? Eres una organización no gubernamental. De repente ahí nos empezamos a pelear y a decir, a ver, a mí no me vas a definir por lo que no soy, defíneme por lo que soy. Y empezó todo un problema conceptual de quiénes somos y cómo asimilarlos. Pero bueno, ahorita veremos algunos temas sobre ese tema en particular. Y lo que creo que sí tiene que quedar muy claro es que las organizaciones de la sociedad civil son solamente una parte del gran tejido asociativo, es decir, cualquier habitante, cualquier ciudadano de cualquier país del mundo se organiza de distintas formas. Las organizaciones de la sociedad civil son solamente una forma, es decir, con grupos constituidos, ¿no? Con ciertos niveles de formalidad, etcétera. Pero hay muchas otras formas de organizarse, es decir, la solidaridad no necesita un acta constitutiva. La solidaridad es consustancial al ser humano, a la empatía, etcétera, y a partir de ahí podemos actuar de distintas formas. Podemos o no pertenecer a una organización de la sociedad civil, pero podemos pertenecer a un colectivo. Las patronas, ¿se ubican las patronas todos? Ellas no tienen acta constitutiva, bueno, ahora ya se van a volver, ¿no? Sociedad civil, pero eso no amerita un acta constitutiva. Y yo diría, pues tampoco tendría por qué, ¿no? O sea, así como están esas motivaciones individuales que después se convierten en colectivas, son formas de expresión de la sociedad civil. Los emprendimientos sociales son otros, los movimientos sociales son otros y son igualmente importantes. Lo que quiero decir con esto es que lo que estamos hablando hoy aquí son de las organizaciones de la sociedad civil, que como ustedes somos organizaciones constituidas, formales, con ciertas lógicas que veremos en un momento más, pero no desconocer que hay otras formas asociativas, ¿no? Insisto, los emprendimientos sociales, los colectivos, los movimientos sociales, etcétera. Con esto en mente, les decía, el problema es que definamos quiénes son las organizaciones de la sociedad civil. De repente tenemos varios nombres, aquí están. Asociaciones, fundaciones, instituciones sin fines de lucro, organizaciones no gubernamentales. Nos conocen también como organizaciones ciudadanas, organizaciones voluntarias y finalmente, como lo establece la ley de fomento, organizaciones de la sociedad civil. Y déjenme provocarlos un poquito. Díganme quiénes de estas son y quiénes no son organizaciones de la sociedad civil y por qué. El Club América, el del fútbol, ¿esa es organización de la sociedad civil? No. ¿Por qué? ¿Ah? Porque busca el lucro. Ah, ok. Fundación Coca-Cola, ¿también busca el lucro o no busca el lucro? No, entonces sí es organización. La Coparmex, que es la Confederación de Patronos de México, ¿es organización de la sociedad civil o no? ¿Sí? Aún cuando esté integrada por gente de mucha lana, ¿no? Es decir, la sociedad civil no es un asunto de pobres o ricos, ¿cierto? Es un asunto de asociacionismo para ciertos fines. El Hospital de Jesús, la primera organización de la sociedad civil en México, 1503, ¿sí? Bueno, 1520 y tantos, efectivamente. Varios, la Asociación Alto al Secuestro, a ver, la Asociación de Bancos de México, sí es organización de sociedad. A ver, los partidos políticos PRI, PAN, PRD, no son organizaciones. Bueno, los Boy Scouts, sí son, ok. A ver, la cooperativa Pato Pascual, ¿la cooperativa es una organización de la sociedad civil o no es una organización de la sociedad? No, oh, sí, ¿ya ven? Para que veamos que el asunto no está tan fácil. Lo que hemos definido por sociedad civil es lo que yo tengo en mi cabeza, es el imaginario que yo tengo y a partir de ahí construyo mi concepto, ¿cierto? El tema es que en la academia lo que hemos tratado de hacer es decir, híjole, no, yo creo que estas sí y estas no, pero a ver, ¿por qué? Y entonces nos empezamos a pelear a ver qué era una organización de la sociedad civil y qué no era una organización de la sociedad civil. Y entonces también el gobierno hace lo suyo. Dice, a ver, si yo quiero tener una relación con organizaciones de la sociedad civil, lo primero que tengo que tener claro es quiénes son esas organizaciones de la sociedad civil. Y a partir de ahí
establece con ciertos elementos que vienen establece ciertas características. Estas características están dadas no porque se le haya ocurrido al servidor público, están dadas porque la academia la proporcionó. Hubo varios estudios en la Universidad de Johns Hopkins en Washington, en la Universidad de la London School of Economics, en varias universidades que aportaron una base teórica, algunos autores como Salomon, como Anhayer, también corrientes latinoamericanas. En México hicimos lo propio, y a partir de ahí se estableció pues más o menos una idea de qué características debería tener una organización de la sociedad civil. La primera, privada, no es gobierno, tiene que ser privada. La segunda, autónoma. Eso significa que a mí el gobierno no me puede decir quién es mi director general, ni quiénes son mis funcionarios, ni quiénes van a ser mis fundadores, ¿no? Esa es mi autonomía. Tercer elemento, constituidas. No constituida, no organización de la sociedad civil. Sí, otra forma, pero no organización de la sociedad civil. No lucrativas, no religiosas, no políticas. Y cuando hablamos de no lucrativas, entramos en todo un problema conceptual nuevamente. Organizaciones de mujeres que tejen en tal lugar, con comunidades apartadas, hacen sus tejidos. Con esos tejidos los comercializan, con esa comercialización proveen de ciertos servicios a la comunidad y desde luego ganan, obtienen recursos financieros de la comercialización de sus productos, que al final del año una parte de esos recursos se reparten entre ellas. ¿Eso es lucro? Bueno, pues el tema es que todavía no hemos podido llegar a una definición muchísimo más amplia de lucro, y entonces la ley tiene como definición de lucro que tú no puedas repartir recursos de tu organización, remanentes del ejercicio fiscal, como lo hacen en las empresas, entre los miembros de la organización, porque sería considerado un autobeneficio, ¿no? Y desde luego que sí se pueden dar casos, pero hay otras formas asociativas que no necesariamente es lucro y que este es un medio. Y entonces, bueno, ahí está entrampado un poco la discusión y cómo le hacemos para definir qué es lucro y qué no es lucro. Por el momento es, si repartes, eres lucrativa, ¿no? Estos son los elementos básicos entonces de lo que hoy se concibe básicamente los marcos regulatorios de nuestros países latinoamericanos, bueno, no de todos, de algunos de nuestros países latinoamericanos, de los marcos regulatorios, por ejemplo, en Inglaterra, en Europa, tienen la idea de que las organizaciones de la sociedad civil tienen que cumplir con estas características que yo les decía: institucionalizadas, privadas, autónomas y sin fines lucrativos. Esa es la idea de organizaciones de la sociedad civil. Podremos o no estar de acuerdo, pero ya hay un avance conceptual que nos permite más o menos saber quién es y quién no es organización de la sociedad civil. Y entonces la pregunta viene, pues ¿cuántas organizaciones de la sociedad civil hay? Y allá hay un tema de registros. Según el INEGI, hay alrededor de 66,000 organizaciones de la sociedad civil. Pero no todas esas organizaciones de la sociedad civil necesariamente cumplen con los criterios que antes les dije. Lo que sí sabemos es que las que cumplen con los criterios que les comenté son en el Registro Federal de Organizaciones de la Sociedad Civil de Indesol, alrededor de 34,000, ¿no? Pero también hay organizaciones que están en el registro de donataria que cumplen con esos requisitos, pero que no están inscritas, pero que no tienen CLUN y nada más tienen donataria, por ejemplo. Entonces ahí hay otra parte que habría que ver. Total que bueno, a final de cuentas estamos en el orden de unas 33,000, 34,000 organizaciones de la sociedad civil en México. Y aquí está la distribución por entidad federativa. Como podemos ver, la que más tiene es la Ciudad de México. No la puse porque si no nos alteraba la gráfica, pero empecé con el Estado de México, que es la que más número de organizaciones de la sociedad civil tiene. La que menos tiene es Baja California Sur, fíjense. Estado de México es la que más tiene, Baja California Sur es la que menos tiene. ¿Eso significa que hay más solidaridad en Estado de México que en Baja California Sur? Entonces, ¿qué significa? Algunas se pueden venir a registrar aquí, ¿no? Y operar en otro lado. Y pensemos las que no se registraron aquí. Pensemos que sí están en el Estado de México y están en Baja California Sur. ¿Eso quiere decir que hay más nivel asociativo en el Estado de México que acá?
¿Por qué no? A mayor necesidades, mayor número de organizaciones de la sociedad civil. Fíjense que este dato es interesante porque comparar niveles absolutos, cuántas organizaciones en cada estado, no necesariamente nos da la idea de cómo están el componente asociativo en una entidad. Por una razón, no todas tienen la misma población. Estado de México tiene muchísimo más personas, yo esperaría que pues tuviera más organizaciones, ¿no? Entonces, ¿cómo le hacemos? Para saber dónde hay entidades que tienen más niveles asociativos que en México, que en otras entidades. Ahorita lo comentamos. Por región, ahí está, pero son datos absolutos. El centro concentra el mayor número de organizaciones, seguido del sureste, seguido del noreste, perdón, del occidente, seguido del noreste y finalmente noroeste. Y aquí está la densidad asociativa. Se crea un indicador y es número de organizaciones por cada 100,000 habitantes. Ahí sí ya me da la idea de que, a ver, hago proporcionales el número de habitantes de Baja California con el Estado de México y a partir de ahí sí ya puedo verlo. Y entonces, observen Estado de México, ¿en qué lugar estaba primero? ¿En qué lugar estaba? Ya se los dije, en el primero, ¿no? Más organizaciones de la sociedad civil. Y ahorita, cuando lo comparamos con el total de población, ¿dónde llega? Se queda… Aquí está, en negrito son de las que tienen 31 organizaciones por cada 100,000 habitantes en adelante. De 21 a 30, el color medio oscuro, y el más claro de 1 a 20. Y Estado de México se ubica entre las entidades federativas con menor densidad asociativa, aun cuando tienen mayor número de organizaciones de la sociedad civil. Eso nos da pauta para quienes estamos metidos en temas de política pública de fomento a las organizaciones, como es el Consejo Técnico Consultivo, que este es un órgano ciudadano que asesora al gobierno para poder saber qué está pasando. A ver, ¿por qué hay tantas en Oaxaca y por qué hay menos hay menos densidad asociativa en el Estado de México? Y empezar a ver y definir pautas y empezar a observar los fenómenos de ¿será que hay obstáculos internos o será que se debe a otras cosas? ¿O la composición solidaria es distinta? De ahí que, bueno, sea relevante entender dónde están ubicadas las organizaciones de la sociedad. Fíjense, Baja California, se fue al primer lugar. Estos son lo que hacen las organizaciones de la sociedad civil según el Registro Federal de Organizaciones. Desarrollo integral comunitario, participación social, asistencia social. Fíjense cómo asistencia social no necesariamente es la actividad que más realicen las organizaciones de la sociedad civil. Y yo insisto, asistencia social y las demás actividades son igual de importantes. No es una mejor que la otra. Se requiere atender las causas, pero también se requiere intervenir en los efectos. Las dos son igualmente relevantes. Aquí está un poco entonces cómo están ubicadas y cómo ha crecido las organizaciones. Aquí está hasta el 2015, pero vemos que, bueno, pues hay un incremento sostenido de las organizaciones, en algunos años más que en otros. Resalta en el caso de 2014 a 2015, vean el brinco que dimos. Y eso también es un tema para analizar. ¿Por qué unos años sí, por qué otros años no? Lo que les comentaba, cómo contribuyen al Producto Interno Bruto y en términos comparativos, fíjense, estamos por arriba de Brasil, por arriba de Portugal, pero por abajo de Australia, de República Checa, de Noruega. Esta es la contribución al Producto Interno Bruto de cada uno de los países. Vayamos a la segunda parte, el financiamiento público a las organizaciones de la sociedad civil. Solamente vamos a hablar del financiamiento público. Recordemos que el financiamiento… Hay 3 fuentes de financiamiento básicas en una organización de la sociedad civil. Los recursos que yo genero. Segundo, los recursos que obtengo de privados. Tercero, los recursos que obtengo de gobierno. Esa es mi estructura financiera. Autogenerados, privados, gobierno. ¿Cuál es la primera fuente de financiamiento de sus organizaciones? Autogenerados,
privados, gobierno. A ver, levanten la mano autogenerados, lo que ustedes se generan solitos. 3, ok, 4. Bueno. Los privados que tienen fuente de financiamiento privada, ok. ¿Y los públicos? Ok, bueno, pues aquí ya me salió una relación atípica, déjenme de contarles. La primer fuente de financiamiento, alrededor del 56% del 85% del financiamiento de la estructura financiera de las organizaciones de la sociedad civil en México, según un estudio internacional, está dado por los recursos autogenerados. La primera fuente de financiamiento es la que las propias organizaciones generan a través de sus cuotas de recuperación, a partir de sus eventos, de las rifas, etcétera. Esa es la primera fuente de financiamiento. La segunda fuente de financiamiento es de los donativos privados y alrededor del 8% proviene de los recursos del gobierno federal. Es decir, el gobierno federal no es el principal fondeador de las organizaciones de la sociedad civil. Pero hay recursos del gobierno federal para las organizaciones. Ahorita veremos cuáles son. Pero antes de meterme a los recursos, déjenme meterme un poquito al tema de la procuración. Y la procuración, a mi entender, no es un asunto solamente de relaciones públicas, ni es un asunto solamente de ¿cómo decían esto de jale la pata a la vaca? ¿No? Hay que ordeñar a la vaca y hay que dar 10 veces gracias y bueno, por supuesto que todo eso es necesario, pero la procuración de fondos es una cosa más seria, es una cosa de técnica. Se requiere de alguien que sea capaz, un procurador que sea capaz de integrar los distintos programas, visiones, etcétera, del programa 1, del programa 2, del programa 3, de poder armonizar los presupuestos, de saber a quién pedirle, cuándo pedirle, cómo pedirle, y se requiere a nivel organizacional de ciertos niveles y capacidades institucionales para poder pedir. Y las capacidades institucionales van en distintos niveles. La primera capacidad institucional para una procuración de fondos, digamos, formal, me refiero a pedir a gobierno, solicitar recursos a gobierno, a empresas, a organismos internacionales, desde nuestra perspectiva tiene que ver con, el primer nivel son los legales, el acta constitutiva, la CLUNI, la donataria autorizada, el registro local en muchos casos, ¿no? En el caso de la Ciudad de México, el IFAES requiere de que tengas un registro en la ciudad para que puedas acceder a los recursos públicos. El segundo nivel son los organizacionales. Es decir, que tengas un directorio de donantes, que hayas ya hecho una sistematización de quiénes me pueden dar, quiénes no me pueden dar, que tengas un área o un procurador de fondos, que tengas un plan de procuración de fondos, que identifiques a los donantes, que tengas tu proyecto ya preparado y no antes de que venga, y no a días antes de terminar la convocatoria, que ya haya un proyecto base permanente, que se vaya ajustando en función de las necesidades, y aquí es donde entran estas capacidades técnicas, aquí es donde las organizaciones de la sociedad civil se profesionalizan y mantienen áreas de procuración o de desarrollo institucional muchísimo más avanzadas y muchísimo más articuladas. Y el tercero, que está fuera de nuestro alcance, pero que con ciertos niveles de profesionalización podemos cumplir, y que son los gustos exquisitos del donante, ¿no? Ya son los caprichos del donante. Y hay donantes que te va a decir, no, pero yo necesito que seas donatario internacional, si no, pues no puedo. Otro, sí, pero mándame primero tu plan estratégico. Otros, sí, pero antes tienes que pasar por una evaluación de impacto. Si no hiciste evaluación de impacto, pues dime cuántos vas a impactar. Otros, sí, pero quiero que tengas auditorías externas, si no, no te voy a dar. Otros, estados financieros auditados, que tengas trabajo probado con otros. Hay convocatorias, como ustedes saben, que si no vas en alianza con otra organización, no te dan el recurso, tienes que ir en alianza. Entonces, hay otros y hay o los fondos de coinversión adicional. Estos son, digamos, los 3 niveles que nosotros observamos de las organizaciones para poder acceder a recursos, sean de gobierno, sean privados, sean de organismos internacionales. Es un resumen de esto. Pero otra cosa que se requiere antes de pedir es saber, parece obvio, pero es saber qué quiero, para qué lo quiero. Eso parece una obviedad, la verdad es que no lo es.
Se requiere que la organización tenga un modelo de atención o de intervención social. ¿Qué significa esto? Que las organizaciones, déjenme detengo un poco, porque una de las críticas que se nos hace a las organizaciones es que somos poco profesionales o que somos medio amateurs, ¿no? Que vamos con el entusiasmo, pero que no tenemos en realidad como todos los elementos. Yo creo que no, yo creo que hay muchas organizaciones que ya tienen mapeado, y uno de los elementos que nos da fortaleza y certidumbre institucional, pues es la identificación de un modelo de intervención claro. Es decir, la identificación, fíjense, hay dos tipos de modelos que nosotros hemos identificado. Uno, este es el problema que ustedes atienden. Hay ciertas causas que generan el problema. Esas causas, este problema genera ciertos efectos. Habrá organizaciones que se dediquen a atender los efectos que conocemos tradicionalmente como organizaciones asistenciales y que decíamos, son tan importantes como las que se dedican a las causas. Y habrá otras que se dediquen a la atención de las causas. Cuando hablamos de organizaciones que atienden efectos, estamos hablando de modelos de atención. Cuando hablamos de modelos de organizaciones que se dedican a atender las causas, estamos hablando de modelos de intervención. En realidad, aquí les pregunto, les doy tres posibilidades. Una, ¿tienes modelo de intervención? Dos, ¿tienes modelo de atención? Tres, ¿tienes modelo mixto? De sus organizaciones, ¿qué tipo de modelos tienen? ¿Actúan en las causas, en los efectos o en los dos? ¿En los dos? ¿Quién más? ¿En los dos? En los dos, claro. Gran parte de las organizaciones nos movemos, se mueven en modelos de atención y modelos de intervención, en modelos mixtos. Y ahí hay una particularidad adicional que tiene que ver con aspectos ya de gobernabilidad, mejor dicho, de democracia. Y es que tanto tus destinatarios están involucrados en el diseño de tu modelo de intervención, no solamente como meros receptores de los servicios, sino involucrados en el diseño, en la implementación y en el seguimiento. Esto complica nuestros modelos, ¿eh? Administrar eso es administrar consensos, y administrar consensos es lo más complicado que hay, ¿no? Cuando estamos trabajando en talleres, híjole, para ponernos de acuerdo en sacar, no sé, nuestro ejercicio en el rotafolio es complicadísimo, pongámonos de acuerdo con todos los actores, es muy complicado. Pero cuando logramos hacer eso, hablamos de otro tipo de modelos, y hablamos de modelos que pueden ser mixtos o de atención o de intervención, pero que tienen la particularidad de tener interacción con los destinatarios. Ejemplos de modelos. La estructura básica es, yo tengo mi modelo, tengo mis programas, mis servicios y los destinatarios. Déjenme poner un caso. Este es un caso ficticio. Modelo de atención para adultos mayores, su modelo se llama MIMA, que tiene 4 programas, es decir, para esta organización, lo integral significa que tengan nutrición, asilo, salud y esparcimiento. Esa es la concepción de lo integral, ¿no? Y a partir de eso, esos programas de nutrición tendrán servicios. Los servicios es lo que le llega al destinatario. Tendrán despensas, consultas, alojamiento, sesiones informativas, internamiento, clínicas deportivas, clases de baile, cuyos servicios no llegan a todos, llegan en ocasiones solamente a unos, otro servicio llegará a otro, etcétera, etcétera. De la claridad de este modelo, podemos establecer indicadores, de la claridad de este modelo podemos establecer evaluaciones y podemos determinar si estamos cumpliendo o no con los resultados, no solamente del modelo, sino con los resultados que le corresponde a cada director de programa. Y si la gente operativa está cumpliendo con lo que le toca hacer en su parte de servicios. Así es de que la claridad del modelo es básica en la procuración de fondos y no necesariamente es lo más claro cuando nosotros presentamos un proyecto. Así que, insisto, parece obvio, pero lo primero que hay que hacer antes de pedir es saber para qué, cómo, dónde, cuándo, a quién. Para eso requiero mi modelo, un modelo elaborado y ya consolidado, si no relativamente consolidado. Este es un ejemplo ya real de una organización en Sinaloa.
Este es su modelo de intervención, asistir a las personas con cáncer. El objetivo, que hay distintas formas de presentar los modelos. Asistir a las personas con cáncer que reciben atención médica del estado de Campeche, provenientes, no es Sinaloa, es Campeche, provenientes de cualquier estado de la República, sin importar sexo, edad o condición física. Para ello tienen 3 programas: apoyo asistencial, psicológico y afectivo, y la integración social, que tienen 3 servicios, el programa 1, 2 servicios del programa 2, 2 servicios del programa 3. Con eso tienen identificados sus beneficiarios, todos son pacientes con tratamiento. El impacto que ellos esperan es un mayor número de pacientes que inician y continúan sus tratamientos oncológicos para incrementar su calidad y esperanza de vida. Esta claridad es la que necesitamos reflejar en nuestros proyectos. Y por eso de repente, nosotros hicimos un estudio, hay una página, el estudio está disponible, es www.tercersector.org.mx, y viene un estudio de un diagnóstico institucional aplicado a casi 900 organizaciones en 6 estados de la República, y a partir de ese diagnóstico pudimos sacar, hubieron determinados hallazgos. El principal era que las organizaciones de la sociedad civil, claro, la parte más débil de la organización, ¿cuál era? Pues la lana, ¿no? No tenemos dinero, no tenemos dinero. Esa ya era una obviedad, eso ya lo sabíamos. Lo que nos estábamos preguntando es ¿por qué? Y entonces lo que encontrábamos es que la respuesta clásica a no tengo lana era cursos de procuración de fondos. No tengo dinero, pues me capacito en procuración de fondos. Y entonces encontramos que muchas de ellas fueron a muchísimos cursos de procuración y seguían igual. La pregunta entonces era, ¿y cómo por qué? Por eso decía yo, está bien decir 10 veces gracias, está muy bien todo eso. Pero eso no resuelve nada si yo no tengo claridad en eso. En otras palabras, la procuración de fondos necesita de insumos sólidos para hacer su chamba. Necesita de modelos claros, no solamente de una buena relación pública. No solamente, insisto, es muy importante, pero no solamente. La procuración, el fondeo, no es un resultado en sí mismo, es la consecuencia de que tengo otras cosas armadas atrás que me respaldan. Por eso de repente salimos tan frustrados de los cursos de procuración de fondos, que después de 1 o 2 años, pues nomás no obtengo lana, ¿no? Entonces es importante que tengamos claridad en que ahí empieza la procuración de fondos, en esos elementos. Me meto exclusivamente ya al tema de recursos públicos. Y en los recursos públicos podemos hablar de 3 órdenes de gobierno: del federal, del estatal, del municipal. Aquí solamente vamos a hablar del programa, de los programas federales. Como saben, todo se cuelga, todos los programas que hay de apoyo, etcétera, están colgados de algo. En el caso federal están colgados del Plan Nacional de Desarrollo. El Plan Nacional de Desarrollo es a partir del cual salen todos los demás programas de la administración pública y de todas las dependencias. A partir de ahí es donde se teje los demás programas de apoyo. Lo mismo en el Plan Estatal de Desarrollo, lo mismo a nivel municipal, en el Plan Municipal de Desarrollo. Y para eso se necesita que existan, a partir de ese plan, etcétera, y de otras cosas, se necesita que haya ciertos elementos básicos para poder obtener financiamiento. Hay 3 aspectos básicos: que haya un marco legal. Contrariamente a lo que pensamos, las organizaciones de la sociedad civil tienen una carga regulatoria muy amplia, ¿no? Todos aquí lo vemos. Tenemos que cumplir no solamente con lo que dice la ley de fomento, si tenemos CLUNY, tenemos que cumplir con la ley del impuesto sobre la renta en materia de donatarias autorizadas, y somos donatarias autorizadas, pero también tenemos que cumplir con la ley federal de presupuesto y responsabilidad general, en lo que le toca a las dependencias que les dan recursos y lo que les piden a ellas, y en consecuencia lo que ellos les van a pedir a ustedes. Pero también tenemos, si somos de asistencia social, que cumplir con lo que dispone la ley de asistencia social, particularmente si estamos en una entidad federativa que tiene una ley de instituciones de asistencia privada, estaremos sujetas a las regulaciones de las juntas de asistencia privada. Pero no solamente eso, también estamos con la ley antilavado, nos tenemos que estar viendo, y no solamente eso, ahora viene la ley de transparencia. Las organizaciones de la sociedad civil están reguladas. Nadie nos puede decir que somos ahí 2, 3 organizaciones que jamás, que son poco transparentes. Digo, puede haber poca transparencia aun cuando haya un marco regulatorio amplio, pero lo que no nos puede decir es que no estamos reguladas. A partir de ahí, de ese marco legal, tenemos los planes y programas de la Administración Pública Federal.
A partir de ese marco legal surgen los mecanismos de participación ciudadana, estos que nos hablaba Jorge. A partir de ahí existen los sistemas de información, la cuenta pública, exclusivamente de organizaciones de la sociedad civil, la cuenta satélite del INEGI, lo que les decía, donde viene lo de la contribución al PIB, a la PEA, etcétera, el propio Registro Federal de Organizaciones de la Sociedad Civil y otro reporte más, que es un reporte presidencial del CG 090, que tiene que ver con el número de mecanismos, participación en programas, contratos de organizaciones de la sociedad civil y que también está disponible en la página de corresponsabilidad. A partir de aquí, en esta parte, en los planes y programas, está el Plan Nacional de Desarrollo, los programas sectoriales, el programa de trabajo conjunto de la Comisión de Fomento y el Consejo Técnico, y también como parte de esto están los fondos públicos. Y estos fondos públicos, aquí están algunos datos. Déjenme ver si era esta. Creo que me pasé. No. Aquí están algunos datos de estos fondos públicos. En el 2015, son los programas y acciones de fomento de la Administración Pública Federal, el componente que vimos acá arriba, ese, el cuadrote. Y tiene las distintas acciones de fomento, es decir, no solamente asignación de recursos, sino otras acciones de fomento que el gobierno federal brinda a organizaciones de la sociedad civil, asesorías, capacitaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Y me detengo en el que toca a nuestra materia, que son… Hay 3.725 apoyos económicos, hubo 3.725 apoyos económicos a las organizaciones de la sociedad civil. Esos apoyos, no, que se dieron, número de organizaciones, digamos, que tuvieron lana, ¿no? Federal. Y aquí pueden ver ustedes la evolución del presupuesto que se le otorga a las organizaciones de la sociedad civil en materia que el gobierno federal otorga a las organizaciones de la sociedad civil. Es el presupuesto, el total de monto anual, según el año. Ahorita andamos en 7.207 millones. Vamos a ponerlo para saber cuánto es eso, si es mucho o es poco. El INADEM solito, el Instituto Nacional de Emprendimiento, que no necesariamente es un tema de sociedad civil, pues puede ser que sí, pero no necesariamente. Ayer daban una cifra, tiene por ahí de 4.800 millones de pesos que otorga, ¿no? Entonces, bueno, ahí más o menos podemos darnos una idea. El financiamiento público, entonces, no es la principal fuente de financiamiento, pero sí es importante. Estos fondos públicos, quienes, en términos de quién da más y quién da menos, está primero la Secretaría de Educación Pública, 3.875 millones de pesos, seguido de Desarrollo Social, 716, y ahí ustedes pueden observar la Secretaría de Gobernación con menos, con 2 millones de pesos. En realidad en Gobernación hay otro tipo de apoyos, no los económicos, no es lo más relevante, sino los otros tipos de apoyos. Ahí podemos ver quiénes están, son los ejemplos de apoyo financiero. Y tenemos toda una lista que creo ustedes tienen ya en sus carpetas, estas, ¿no? Bueno, si no, compartimos la presentación para que los tengan. Aquí vienen las dependencias, la unidad responsable, el programa y el objetivo de las dependencias que otorgan recursos públicos a organizaciones de la sociedad civil. Son como 6 láminas, 7 láminas, no me quiero detener pero en cada una de ellas, pero ahí está el programa, por ejemplo, ahí está el INDESOL, todos ubicamos el INDESOL y el programa de coinversión social, ¿no? Bueno, ahí está el INDESOL. El Instituto Mexicano de la Juventud, el Instituto Nacional de Migración, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, la Comisión Nacional para el Desarrollo de Pueblos Indígenas, el Instituto Nacional de las Mujeres, que tiene el de Proequidad, que yo creo que varios de ustedes ya lo conocen, la Secretaría de Economía con otros programas, el Instituto Nacional del Emprendedor que hablábamos, en fin, son varias, la Semarnat con la Comisión Nacional Forestal para casos muy específicos, las de áreas protegidas, la Comisión Nacional del Agua con sus programas, Zagarpa tiene varios programas para proyectos productivos que seguramente ustedes también ya identifican. Todos estos lo haremos llegar a través de la coordinación de BIS Foundation. La Secretaría de Educación Pública, desde luego. La CONADE,
que otorga una buena cantidad de recursos a organizaciones de la sociedad civil deportivas, ¿no? Las federaciones, confederaciones, todo este tipo de organizaciones, en fin, varios más, la Secretaría de Salud, por ejemplo el CONACYDA tiene, tiene fondos anuales por los que concursan las organizaciones de la sociedad civil, ahí está el caso. El patrimonio de la beneficencia pública, creo que ya no estoy seguro si ese todavía da recursos a las organizaciones, la verdad es que no recuerdo. ¿Sí da? Ok, pues ahí lo tenemos. SEDATU, entre otros. Bueno, cultura, etcétera. Sin embargo, meterse y encontrar toda esa información es una tarea difícil del procurador de fondos. Es decir, estar metiéndote a la página a ver si sale o no sale, dónde sale. Ahora ya nos cambiaron el portal de gobierno, ¿no? Entonces ahora ya es un poco, tendremos que ambientarnos a ver cuál es la lógica para poder buscar los recursos. Así es de que, en ese sentido, yo creo que hay distintos buscadores que facilitan la labor de procuración de fondos. El primero es la de corresponsabilidad. Ahí está una sección de convocatorias de la Administración Pública Federal. Está aquí en apoyos y estímulos. Y ahí están publicadas todas estas que decíamos de gobierno, o deberían de estar publicadas por lo menos. Este es un buen buscador y ahí se encuentra ya sistematizada la información, corresponsabilidad.gov.mx, recordemos que es un portal federal. Otro importante, no sé si ya lo conocen, pero es Fondos a la Vista, un trabajo muy arduo que realizaron varias organizaciones de la sociedad civil, encabezadas por Alternativas y Capacidades y algunos fondos internacionales, para sistematizar la información y poder encontrar más fácilmente dónde están los recursos y las convocatorias. Ahí hay una sección de convocatorias y ahí se puede buscar muy fácilmente, Fondos a la Vista. Otra más es el portal de CEMEFI, en la sección de servicios están las convocatorias. Ahí hay otra, todas estas facilitan la búsqueda de recursos del procurador de fondos. Y para casos internacionales está el CERI, que seguramente ustedes lo conocen, y hay un sistema en el que uno se inscribe, hay que pagar, pero uno se inscribe y a partir de ahí puede acceder a los distintos fondos internacionales que tienen la verdad que una cantidad enorme de posibilidades. Así es de que la sistematización de la información para el acceso a los recursos está ahí. Y finalmente, esta última parte, que es la política pública de fomento a las organizaciones de la sociedad civil. Y aquí lo que quiero destacar es que la relación de la sociedad civil-gobierno ha sido tensa, ha sido difícil durante muchos años. Sin embargo, también habría que reconocer que no estamos tan mal en términos de lo que existe actualmente comparado con otros países. Hace rato decía Jorge que la ley de fomento ha sido uno de los logros más reconocidos en el caso mexicano a nivel internacional. Varios países han tratado ya de adoptarla, el caso colombiano trató de hacer lo propio. Y bueno, pero la ley de fomento es solamente uno de los elementos que se inscriben en la política pública de fomento. Y esta política pública de fomento está dada a partir de estos elementos. Aquí ya me fui, déjenme irme. Ah, no, era acá atrás. Esta política pública de fomento es esta, que debe haber estado acá. Cuando presentábamos qué es lo que hay en temas de marco legal, en temas, esta es la política pública de fomento. ¿Articulado o no? Falta, hay retos, hay desafíos de que se articulen, es decir, hay desafíos en que las dependencias de la Secretaría de la Administración Pública se comuniquen, no solamente entre ellas, sino también en los distintos órdenes de gobierno, con los estados, con los municipios, para que esto sea un poco más sólido. Pero lo que quiero decir es que hay elementos que no existen en muchos de los países. Estos elementos son programas. El Plan Nacional de Desarrollo establece ejes específicos de la relación gobierno para sociedad civil. Los programas sectoriales, Relaciones Exteriores, Gobernación, Salud, Sedesol, desde luego, establecen líneas específicas, líneas de acción específica y en algunos casos estrategias de relación con sociedad civil. El programa de trabajo conjunto de la Comisión de Fomento con el Consejo Técnico Consultivo es otro de los elementos. Los fondos públicos de los que vimos son otros elementos que conforman la política pública de fomento.
Otros son los mecanismos, hay 380 mecanismos de participación, gobierno, sociedad civil, los lineamientos de los que nos hablaron que saldrán próximamente, y estos sistemas de información que son la cuenta pública, la cuenta satélite, el registro federal de organizaciones de la sociedad civil, que en suma han podido llevar a las organizaciones de la sociedad civil al día de hoy a avanzar en lo que hemos podido hacer hasta el momento. Así es de que la política pública es un amplio muchísimo, la política pública de fomento a las organizaciones es muchísimo más amplia que solo un programa de coinversión social del Indesol. Son muchísimas cosas más y creo que ahí es donde tenemos que empezar a observarla para brindar batallas de incidencia en política pública que no solamente tengan que ver con un programa, sino con una visión global de política pública. Y para ello, esa política pública lo que deberá procurar es la relación gobierno-sociedad civil a partir de distintos elementos, el diálogo, la opinión, la deliberación, la cogestión, la vigilancia, la información, y es a partir de esos elementos que tenemos ejemplos claros de incidencia de las organizaciones de la sociedad civil en política pública. El Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes que existe hoy, fue empujado por las organizaciones de la sociedad civil. Es un logro de organizaciones de la sociedad civil. La ley de la tipificación del feminicidio fue un logro de organizaciones de la sociedad civil. La regulación de comida, chatarras y bebidas azucaradas fue un logro de sociedad civil. La ley general de víctimas fue un logro de sociedad civil. La ley 3 de 3 y la ley de transparencia en consecuencia fue un logro de sociedad civil. De tal forma que la relación gobierno-sociedad civil es básica en toda cultura democrática. De ahí que no hay vuelta atrás, se tiene que cogobernar, pero para que las organizaciones de la sociedad civil hagamos lo que nos toca, también tenemos que prepararnos y tenemos que tener muchísimo más claridad y mayor profesionalismo, que es lo que ustedes también están haciendo el día de hoy en todo lo que hacemos. Así es de que bueno, pues en realidad es compartirles eso, ahí están mis datos en el Consejo Técnico Consultivo de la Comisión de Fomento y pues muchísimas gracias a todos ustedes por su paciencia y muchas gracias a Biz Foundation por la invitación. Así es de que bueno, muchísimas gracias, muy amables. No sé si tenemos espacio para preguntas, respuestas. Nos quedan 5 minutos, entonces adelante por favor. Dices que se dieron 3.475 apoyos y hay 34,000 organizaciones. Exactamente. Ahí lo tienes. Son 3.000 distribuidos a organizaciones de la sociedad civil, sí. Y tenemos 34,000. ¿Por qué no se solicitaron o por qué no les alcanza el dinero? En realidad porque los recursos son bajos, ¿no? Son bajos. Los fondos que hay, se solicitan y están demandados. Pero digamos que es para lo que hay. Se agotan, vaya. Se agotan, sí. Sí. De ahí, pues bueno, habría que pensar en fortalecer la política de fomento para poder acceder a mayores recursos. Ya hay una iniciativa en el Congreso, en el Senado en particular, para la creación de un fideicomiso federal para poder fortalecer a la política pública de fomento, ¿no? Sí. Y de hecho, el que más apoyo, fíjense, de los que menos dinero tienen para otorgar recursos es el Indesol, es el que más apoya a las organizaciones, ¿no? Entonces, bueno, ahí es un tema importante. Gracias. ¿Quién más? ¿No? Gracias. Sí, nos decía Indesol que fueron 125 millones por el recorte que hubo este año, o sea, se quedaron fuera más de 4,000 proyectos a nivel nacional. Te iba a preguntar, recibimos una invitación para participar en el Consejo Técnico Consultivo. Sí. Hay una convocatoria que mandó el mismo Indesol. Esto tiene que ver todo con lo que dices. ¿Qué implica ser parte de este consejo? Sí, buenísimo. De hecho, este Consejo Técnico Consultivo lo que hace es observar la política pública de fomento, todos estos elementos que comentamos,
y con la experiencia de las organizaciones de la sociedad civil, decir, a ver, en los programas, en el componente de programas, yo participo siempre en el programa de Zagarpa, ¿no? Por ejemplo, y yo observo que hay cuellos de botella en Zagarpa, observo que hay procedimientos que deberían de cumplirse, no se cumplen, etcétera. Vamos a ver qué está pasando ahí. Esa puede ser una participación, ¿no? Por ejemplo. Otra es especialistas en temas en temas legales. Pues es que la ley de donatarias autorizadas se contradice con la ley de fomento a las organizaciones y habría que hacer esta modificación. El papel del consejero es ese, es ubicar dónde están los problemas de la política pública a partir de la experiencia de las organizaciones y hacer propuestas para mejorar el marco regulatorio, las leyes, para mejorar los programas, los procedimientos en específico, o para incluir aspectos de cómo generar mayor información sobre las organizaciones de la sociedad civil, ¿no? Esos son, digamos, que lo que se espera de la participación de un consejero, ver la política pública de fomento en general y a partir de ahí opinar y empujar, ¿no? Empujar las reformas y lo que se necesite. Gracias. Sí. Muy bien, pues muchísimas gracias. Gracias a Bispo. Acá hay otra. Hay una. Desde tu amplia experiencia en el sector, ¿cuáles crees que serían como las mejores prácticas para lograr la sostenibilidad de las organizaciones de la sociedad civil? La técnica. Creo que hay dos, yo lo vería de dos formas. Lo que sí puedo cambiar y todos aquellos factores que van a determinar si voy a ser sostenible o no, pero que no puedo cambiar. En el caso de lo que sí puedo cambiar, yo creo que lo básico es, insisto, la técnica. Y cuando hablo de técnica, me refiero a la claridad de lo que yo hago. Si estoy hablando de temas de niñas, niños, adolescentes, de seguridad pública, dependiendo del tema, la capacidad de poder ser un interlocutor válido, de tener una opinión clara y de tener una opinión ¿cómo decirlo? Una opinión experta, creo que es la fortaleza de las organizaciones de la sociedad civil. Digamos que ese es un primer requisito. Digamos que esa es la técnica, ¿no? De mi temática. Y la otra son las capacidades administrativas y gerenciales. Esas son básicas, ni modo, ¿no? Y ahí significa tener un buen administrador, tener un buen director que le dé rumbo a la organización y tener un maravilloso contador que nos pueda resolver todas las broncas que tenemos de un marco legal, ¿no? Y tener, por supuesto, un patronato comprometido, un consejo directivo comprometido que esté al pendiente de dónde está metida la organización y que sea capaz de llevar a la organización de la sociedad civil a tener interlocución con otros actores. Ya el tema de las organizaciones aisladas, que solamente ven lo que ellas hacen en una comunidad específica y a partir de ahí se cierra el tema, poco a poco van siendo rezagadas por otros modelos de organizaciones que tienen muchísimo más vínculos con otro y que empiezan como a subrogar servicios. Yo he visto ese fenómeno, es decir, yo puedo atender el caso de adultos mayores, pero el tema es, y quiero dar un servicio integral, pero el tema particular de esparcimiento no lo voy a dar yo. Hay una organización especializada en esos temas y lo que vamos a hacer es a que ese servicio lo dé otra organización con mis destinatarios, ¿no? Ese trabajo en red creo que es lo que ahora está fortaleciendo y está generando, pues, no solamente reducción de costos, sino visiones más amplias de sociedad civil. Entonces, la técnica, lo gerencial y la capacidad de relación con otras organizaciones de la sociedad civil, ¿no? Los otros, que es ya cómo está el ambiente, si es propicio o no es propicio, si hay muchos fondos, pocos fondos, pues esos probablemente no los puedo cambiar. O a lo mejor sí, incidiendo en política pública. Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias, muy amables.